Estamos aquí una vez más, jueves de salud mental en el INSABI. Hoy, como estamos en esta semana, estamos hablando sobre la importancia de la alimentación. Se celebró el Día de la Alimentación. Y, pues bueno, como estamos en jueves de salud mental, hay un punto muy importante que queremos tratar. Para eso tenemos aquí a dos de nuestras ponentes. Una es la doctora Arlette Yunes. Ella es especialista en trastornos de la alimentación. También es una gran amiga, entonces ella nos va a compartir algunos datos sobre alimentación y después la maestra Sandra Ferrer nos compartirá algunas cosas sobre ansiedad y consumo también y alimentación. Entonces, bueno, pues antes que nada, bienvenida Arlette. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que sea la primera de varias veces. Y pues bueno, vamos a compartir tu presentación y bueno, te cedo el micrófono. Gracias, Javier. Pues un placer estar con ustedes y un placer hablar de este tema que a mí me parece tan interesante. Entiendo que estamos en el entrenamiento continuo sobre manejo clínico, México contra COVID, y en esta ocasión hablando pues de la importancia de la alimentación en la salud mental en particular. Esa es solo la que sigue, por favor. Bueno, aquí, no, si quieres está bien. Bueno, ¿cuál es la importancia de la alimentación en la salud mental? Pues resulta que cada vez hay mayor evidencia de que indica que hay una fuerte asociación entre una mala alimentación y la exacerbación de trastornos de la salud mental, incluyendo ansiedad y depresión y algunas otras condiciones neuropsiquiátricas. Sin embargo, también hay creencias comunes acerca de los poderes curativos de ciertos alimentos que en realidad no están evidenciados con una, o sea, no hay evidencia sólida que indica que así sea y no hay una demostración científica de eso. Entonces, independientemente de eso, se considera que la relación entre nutrición y salud mental es real, es existente y es recíproca. Entonces, ahora sí, la que sigue. Bueno, ¿importa lo que comemos? Pues realmente, sí. La dieta y la nutrición no solo son críticos para la fisiología humana y para la composición corporal, sino que también tienen un efecto importante en el estado de ánimo y en el bienestar mental, y es de eso de lo que se va a tratar ahora en nuestra conferencia. Así que es la que sigue. Muy bien. Cuando discutimos si hay una posible asociación entre alimentación y salud mental, hay varias cuestiones que son importantes. Hay datos epidemiológicos que sustentan, sin embargo, no está del todo definido la causalidad o cuáles son los mecanismos subyacentes. Sin embargo, hay varias líneas de investigación y hay varias teorías que incluyen la inflamación, el estrés oxidativo y otras cosas de las que vamos a hablar más adelante. Pero algo que es cierto es que se ha visto que cuando se modifica la dieta y el estilo de vida, tiene un efecto benéfico, tanto en la prevención como en el tratamiento de distintos problemas de salud mental. Hay otro punto, que es que sí existen limitaciones metodológicas en las intervenciones dietéticas, ya sea por la heterogeneidad de la población, porque no hay biomarcadores siempre que se utilicen de una manera adecuada, no se han estratificado las poblaciones, a veces el tamaño de la muestra es muy pequeña, o no hay un ensayo doble ciego, o no se entiende bien como el proceso de los participantes, y un montón de cuestiones metodológicas que pueden ser limitantes. Entonces, lo que se considera es que se requiere profundizar en varios niveles de comprensión. En conferencia nos vamos a enfocar más en las cuestiones fisiológicas y en la otra en todos los aspectos simbólicos del comer, que también son importantes en un sentido social y en un sentido, pues, de salud mental, ¿no? Lo que alimenta el cuerpo, pues también finalmente termina alimentando la psique. Entonces, lo que se ha visto es que en estos niveles de comprensión se tienen que atender procesos metabólicos, celulares, circuitos neuronales, cuáles son los procesos cognitivos y emocionales centrales, y se tiene que seguir investigando sobre esta línea. Ok, seguramente ya han escuchado, ¿no? Que, bueno, la teoría base es que finalmente todo lo que comemos
afecta tanto a nuestro cerebro como a nuestro intestino. O sea, a fin de cuentas, tanto la composición como la estructura, la función del cerebro, pues dependen de la disponibilidad de los nutrientes apropiados, incluyendo lípidos, aminoácidos, vitaminas y minerales. Y también el intestino, se ha visto que pues todas las hormonas, los neuropéptidos, los neurotransmisores, la microbiota intestinal se afectan directamente por la composición de la dieta. Entonces, suena lógico creer que la ingesta de determinados nutrientes y de la calidad de la comida que se come, pues tendrá un impacto en el funcionamiento cerebral. Entonces, digamos que esto es todo lo que sustenta qué relación puede haber entre una dieta y la salud mental. O sea, finalmente, lo que somos viene de lo que ingerimos, es lo que estamos compuestos. Ok, aquí de lo que les voy a hablar es de alguna evidencia que hay en distintos estudios de metaanálisis que hablan acerca de la asociación entre nutrición y salud mental. Aquí les menciono solo 5 que hablan, uno, de una dieta saludable, la dieta saludable definida como una dieta alta en frutas y vegetales, pescado y granos enteros, y la disminución de síntomas depresivos. Aquí concluyeron que efectivamente cuando alguien come una dieta saludable, los síntomas depresivos no son tan intensos, y esto se llevó a cabo estudiando 4 cohortes y 9 estudios transversales en el 2014. De lo que más he estudiado es la dieta mediterránea y el riesgo de depresión o en algunos casos la protección contra la depresión. Y ambos estudios concluyeron que era real. Aquí lo que se cuestiona también es qué tanto es la modificación dietética, o que seguramente esa modificación dietética va acompañada de un estilo de vida saludable. Y si va acompañada de un estilo de vida saludable, es difícil atribuirse solo a la dieta, o es al ejercicio, es a comer en calma. Algo de lo que discutí el otro día con unos colegas era, o sea, la dieta mediterránea será importante por los nutrientes, o sea, o es por la forma de comer, que requiere preparación, requiere disfrutarlo, o sea, no es estar comiendo con prisas y demás. Entonces, siempre está ese debate, pero lo que se ha visto es que sí. Otro estudio más reciente indicaba que también la intervención dietética podía ayudar para evitar la recurrencia de una depresión. Es decir, se ven distintos estratos. Uno es previo, o sea, el riesgo de depresión, y otro es prevenir futuros episodios. Sin embargo, también hay otros estudios que veían que no hay una asociación significativa entre la dieta mediterránea, o sea, qué tan adheridos están a la dieta mediterránea, y el riesgo de depresión. Entonces, pues es controversial. Sin embargo, de estos estudios que les muestro, pues la mayoría apunta a que sí es importante. Y así, pues hay una nueva disciplina que se llama psiquiatría nutricional. De lo que trata esto de la psiquiatría nutricional es en que se tienen que ver más estrategias para prevenir y tratar los padecimientos mentales. Es decir, siempre que se habla de atender algo, se habla de algo multimodal. Sí, se tiene que ver si es una cuestión bioquímica, atenderlo con medicamentos, la cuestión de la psicoterapia, que es tan importante para el trabajo de la personalidad, los hábitos, el ejercicio, y lo que se ha visto también es, finalmente, si los neurotransmisores y el funcionamiento del cerebro está hecho también de esto, podrá haber alguna intervención dietética que ayude o no a que mejore esto. Y entonces se ha puesto el foco también en si hay elementos nutracéuticos, ácidos grasos, folatos, adenosina, N-acetilcisteína y otras cosas que puedan dar líneas de investigación futura y esperanzadoras. Entonces, lo que sigue. Aquí, ¿cómo se desarrolla, cómo se asocia dieta y salud mental? Pues hay posibles vías biológicas que en realidad todas tienen que ver una con la otra. Por ejemplo, está la vía de la inflamación.
Lo que recientemente se ha visto, bueno, no recientemente, ya tiene mucho tiempo de estudio, se ha visto que en muchos padecimientos mentales, incluido ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, hay un estado de inflamación crónica, ¿no? Moderada pero crónica, y que esto puede conllevar a cierta neurotoxicidad y, en contraste, ver si una dieta saludable puede ayudar a disminuir la inflamación. También se ha hablado del estrés oxidativo y que en algunos pacientes eh, su capacidad de reducir el estrés oxidativo está alterada. Y últimamente se ha puesto mucho énfasis en la microbiota y el eje intestino-cerebro. O sea, finalmente, intestino y cerebro están conectados y eh, eso lo pondremos un poquito más adelante, pero lo que se ha visto es que entre mejor esté la microbiota de nuestro intestino, y por eso los probióticos se han recomendado, el funcionamiento cerebral también es mejor. También se ha hablado si pudiera haber o no una disfunción mitocondrial, que tanto la plasticidad cerebral también está involucrada, o sea, con la constitución del hipocampo y demás, y la epigenética. La epigenética es la relación gen-ambiente. Y lo que se ha visto es que se exprese o no un gen, pues depende también de factores dietéticos que intervienen en la metilación del DNA y, y eso ayuda a que se prendan o no determinados genes que pueden ser benéficos para nosotros o perjudiciales. Entonces, todo esto finalmente se asocia con neurotoxicidad y ese podría ser el posible vínculo que hay entre dieta y salud mental. Digo, ya verán ahorita la otra perspectiva, que es una perspectiva más desde el punto de vista psicológico, que habla que sí está relacionado la alimentación con la salud mental, pero con aspectos más psicodinámicos o con aspectos más emocionales, como el comer emocional y otras cuestiones que también son importantes. Siguiendo esta línea, se vieron como algunas dietas especiales que si pudiera haber con una intervención dietética, por ejemplo, una dieta cetogénica en niños con epilepsia, sí mejoran. Y esto se ha venido estudiando desde hace muchísimo tiempo y pareciera que lo hay. Con el TDAH también se ha visto. Si se eliminan aditivos, si se añaden suplementos como ácidos grasos omega 3. Sin embargo, los resultados pues no son, o sea, son controversiales. No, o sea, no hay algo que sustente evidentemente todo esto, pero evidencia empírica indica que sí, también con el autismo, si modificaciones dietéticas pueden ayudar a que esté mejor la persona o no. Y el uso de distintos suplementos. Digo, aquí la deficiencia de vitaminas, vitamina B, vitamina D, vitamina E, pues evidentemente también tiene efecto en cómo nos sentimos, pero digo, aquí es más hablando ya de patologías, entonces ver si una patología se puede mejorar con la alimentación y también cuando no hay patología y cuando simplemente es una cuestión de bienestar emocional y de salud mental, pues claro que también es importante. La que sigue. Ahora, ya que hemos visto, o sea, digo, ahorita vimos que es importante la alimentación en la salud mental. Y desde que empezó la cuarentena se nos ha repetido en muchas ocasiones que la alimentación ayuda también a fortalecer el sistema inmune y que entonces es importante que en esta época tengamos una dieta adecuada y hay que revisar esta circunstancia. Y aquí es controversial porque creo que, bueno, revisando este estudio y viendo como la experiencia clínica, eh, hay algunos pacientes que la cuarentena ha ayudado mucho a mantener hábitos dietéticos adecuados. Que dicen, bueno, ahorita no salimos o sea, no hay reuniones, no salimos a restaurantes, se puede como cuidar mucho mejor lo que cada quien consume y tratarse bien, evitar alcohol y demás, pero en otros grupos ha sido como mucho más difícil, ¿no? Por el estrés que conlleva, por el comer emocional, por las dificultades que puede haber a veces para tener el alimento disponible.
Y entonces este estudio lo que hizo fue ver cuáles eran los hábitos dietéticos durante la cuarentena y hablaba justo también de estas dos cuestiones. Y entonces, en la siguiente, por favor. Quería hablar un poco de, pues, el impacto del confinamiento en la alimentación. Ay, se rayó. Y aquí, digo, hay distintos estudios. Uno hablaba del incremento en el comer emocional. El comer emocional, bueno, aquí hago un paréntesis, los alimentos y las emociones están vinculados. Independientemente de todo lo que les hablé, que es más cuestión fisiológica, de ver que pues el cerebro está constituido por nutrientes y todo nuestro organismo también funciona con esto, las emociones también juegan un papel importante en la alimentación. Entonces, a veces ocurre algo que se llama comer emocional, y comer emocional es cuando uno no distingue si lo que está sintiendo es hambre o lo que está sintiendo es ansiedad, si lo que siente es tristeza o lo que siente es enojo, o no distingue si uno ya está satisfecho o tiene muchísima hambre, y eso hace que no tenga uno este sensor, ¿no? Por otra parte, comer genera placer, y esto es un instinto de supervivencia. Si no fuera así, pues no comeríamos simplemente, ¿no? Pero al ocurrir esto y estar indiferenciado esta situación, puede pasar que alguien utilice comer como un recurso para sentir bienestar cuando hay un malestar emocional. Entonces, volviendo a lo que ha ocurrido ahorita en la cuarentena por COVID, se ha visto que en ocasiones ha habido un incremento en el comer emocional. Es decir, que las motivaciones para comer no tengan que ver con aspectos fisiológicos de hambre, saciedad, sino con aspectos psicológicos o emocionales. Después, o sea, esto hablando en población general, ¿qué pasa en población que tiene trastornos de conducta alimentaria? Al principio de la cuarentena se decía, bueno, hay un desconocimiento frente a las repercusiones que pueda haber. Va a haber modificaciones en la forma de atender y decir, bueno, si alguien tiene distorsión de la imagen corporal, probablemente no quiera conectarse por videollamada para evitar verse. Digo, esto vimos que ya se ha cambiado. Otro aspecto era, bueno, a lo mejor la cuestión de la imagen corporal alterada puede hacer que alguien se asigne, cumpla mejor con la cuarentena, con el aislamiento, y eso las proteja. O decir, si alguien está muy desnutrido, eso lo podría poner en riesgo. Y cómo se tiene que hacer las adecuaciones al tratamiento de trastornos de conducta alimentaria. Lo que hemos observado en la clínica es que los pacientes que ya estaban estables, o sea, con un tratamiento de trastornos de conducta alimentaria, y vino la cuarentena, en realidad se han mantenido estables, pero probablemente los casos nuevos que están llegando sí son casos mucho más intensos y mucho más difíciles de tratar, tal vez, por todo lo que implica esta situación. Ya nada más como forma de ir concluyendo, la alimentación es importantísimo, tanto a nivel fisiológico como a nivel de formación de vínculos. Y de vínculos puede ser vínculos con uno mismo, con la comunidad, con la sociedad, con nuestra nación, y que la dieta que tenemos, o sea, en México tenemos la posibilidad de tener una dieta muy variada y con muchas leguminosas, con verduras, con frutas frescas, y eso tendríamos como que aprovecharlo. Muchas gracias, Arlet. Nos quedan un par de minutos. No sé, nada más quisiera ver si existe alguna pregunta, pero igualmente me gusta mucho lo que acabas de comentar, de manera particular con respecto a nuestros hábitos durante el confinamiento. Uno de los primeros puntos que hicimos a tratar de activar un proceso psicoeducativo, además del hecho de activar tu sistema inmune, era que le daba como una secuencia a tu día, ¿no? O sea, que tuvieras tus hábitos de alimentación. Incluso se habló en algunos como mecanismos de protección a la población infantil, incluirlos en la generación de la dieta,
para explicarles qué era lo que comíamos normalmente, por qué comíamos lo que comíamos y por qué teníamos que incluir ciertos alimentos. Pues bueno, igual, no sé si hay alguien que tiene una pregunta, por favor, nos quedan como unos 5 minutos antes de que la doctora tenga que retirarse. Igual, pues no sé, en el chat nos los podrían poner. Y pues bueno, de todos modos, agradezco muchísimo tu presencia aquí. Sabemos que ha sido como, bueno, no sé, te diste el espacio y lo agradezco mucho. A ti, Javier. Doctora Arlet, bueno, yo tengo una pregunta, doctora. ¿Es solamente, incluye también al alcohol esta parte de la alimentación, doctora? ¿Lo incluye o lo excluye? O sea, la pregunta es, ¿cuál sería el efecto del alcohol en la salud mental, el alcohol en la dieta? Así es, o sea, porque bueno, tengo muchos conocidos que, bueno, que ahorita pues han tomado como costumbre en su alimentación, pues que la copita de vino, que la cerveza a diario, entonces ya es algo más como un hábito, pues de todos los días en esta cuarentena. Sí, claro. Y ahí también es curioso porque algunos han dicho, no, desde la cuarentena, como al principio dijeron, no es bueno que consuman alcohol, algunos suprimieron el consumo del alcohol por completo y algunos otros no. Pero aquí hay que ver que no es lo mismo la cantidad. Digo, el alcohol nutricionalmente siempre se consideran calorías vacías, o sea, no se incluyen como dentro de las calorías que se tendrían que consumir porque no aportan nutrimentos. Sin embargo, por ejemplo, no es lo mismo tomar vino como en la dieta mediterránea, que incluye vino tinto, que tiene antioxidantes y que son importantes y que se ha considerado hasta útil para el manejo de cuestiones de la salud, tanto física como mental, a tomar cantidades industriales de cerveza o de whisky o de otras sustancias. Entonces sí, importa. Que no es lo mismo tomar una copa de alcohol, de una copa de vino, a tomar otras sustancias. Muchas gracias, Arlet. Hay una pregunta, no sé si quién la va a decir. Sí, gracias, doctora. Cristian Ricardo Ramírez pregunta, ¿cuál sería la mejor dieta para un paciente que padece trastorno por ansiedad o que tiene alguna depresión? Pues una dieta balanceada. Digo, las características de la dieta recomendable son que sea adecuado a su edad, que sea, bueno, adecuado a sus características, que sea suficiente, es decir, aporte toda la energía que necesita aportar, que sea completa, que sea balanceada y que sea muy variada. O sea, la mejor dieta para alguien que tiene ansiedad sería evitar cosas que le puedan poner más ansioso, como café o estimulantes, y que sea una dieta pues rica en frutas, en verduras, en carbohidratos complejos, en granos, y sobre todo que sea adecuada para él y muy variada. Si se puede incluir también cosas que contengan aceites, bueno, ácidos grasos omega 3 o probióticos, también ayudaría mucho. Gracias, doctora. También tenemos otra pregunta que dejaron por aquí, Nazaret. Dice, ¿qué alimentos debemos evitar para mantener un adecuado estado de ánimo? Excelente ponencia, gracias. Y otra persona también dijo que si podía poner la diapositiva anterior a la de la imagen de los tacos, por favor. O sea, la pregunta era que ¿qué tendríamos que evitar? No, sí, ¿qué alimentos evitar? O sea, en realidad una dieta podría incluir de absolutamente todo. Evitar, pues, si los irritantes te caen mal, pues un irritante, no comerlo. Pero o sea, en la dieta general para cuestiones de salud mental, no hay ningún alimento prohibido. Importa la cantidad. Y esto creo que es bastante importante, porque a veces el sentir que no podemos comer algo hace o que se te antoje más o que vivas sintiéndote restringido. Entonces, en realidad, todos los alimentos son importantes, incluidos los postres, pero hay que señalar que no es lo mismo un postre así pequeñito a atascarse de eso. Pero sí, no, pues la dieta lo más variada posible. Y creo que lo más importante es eso, justo la variabilidad, la versatilidad, lo que decía Javier, que es importante tanto la preparación, que sea un momento de encuentro, ¿no? Con la familia, con los otros, los vínculos se forman a la hora de comer.
Entonces, es importante eso, mantener, que le dé estructura a tu día. Y algo, así como resumiendo todo, porque se ha estudiado, o sea, ¿cuál es, en la psiquiatría nutricional, lo que se quiere estudiar es cuál es el mecanismo de acción de los alimentos? Pero hay que recordar, bueno, un alimento no es un medicamento. Ningún alimento contiene todos los nutrimentos. Entonces, es importantísimo que la dieta sea lo más variada posible, porque de otra manera podemos o estar dejando fuera un nutrimento o estarnos intoxicando con alguna otra sustancia, ¿no? Por decir, todos los días tengo que tomar té de algo, no, que sea variado, lo más variado posible. Y recordar también que el aspecto de la alimentación no solo es un aspecto biológico, sino también contiene un componente emocional que es importantísimo. Entonces, que la hora de la comida sea una hora de convivencia, que sea grata, que sea agradable, que se respete, no estar comiendo frente a la computadora, no estar comiendo en un sitio que no sea el sitio adecuado, sino en el comedor donde se tenga destinado, estar presente comiendo, ¿no? Mucho de eso se decía, que tanto la dieta mediterránea es benéfica por por sus componentes de lo que está hecha, o es benéfica precisamente porque te hace prepararla y te hace sentarte y te hace disfrutar el momento y te hace estar conectado con lo que estás haciendo en lugar de estar en todas las demás cuestiones. Entonces, pues creo que eso es lo importante. Y entender que la alimentación incluye factores también sociales, ¿no? Y factores placenteros que es importante mantener. Hay quien me decía, en la cuarentena aprendí a cocinar, le perdí el miedo, o me he hecho responsable de mí, de esta parte, o encontré que la cocina también es un lugar donde encuentro bienestar. Entonces, digo, no sabemos, todavía está en vías de desarrollo esta cuestión de la psiquiatría nutricional, pero lo que se ha visto es que es importante. No se sabe tanto si es por el estilo de vida que se asocia a esto, a tener una buena alimentación, o solo por los alimentos, pero pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Y digo, ya lo verán en la siguiente plática, que el mecanismo es recíproco. La comida sí influye en las emociones, pero las emociones sí influyen en la comida. Y pensaba también ahorita con COVID, una paciente justo me decía, es que no huelo, no me sabe la comida. Me dice, ¿te imaginas qué terrible es eso? Me puse a leer y leí de personas que hasta se deprimen por esa cuestión. Digo, ella finalmente rápido recobró el gusto, pero pues sí es algo que impacta también. Entonces, que la comida sea palatable, o sea, que sea sabrosa, que sea agradable a los sentidos, que sea inocua, es importante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también. Ya en algún momento habíamos hablado de varias cosas de esto, y creo que una de las cosas que mencionaste, que creo que es muy importante, es que la dieta debe ser de acuerdo a la edad. O sea, lo que me gustaba cuando estaba joven, a lo mejor también me tiene que gustar, pero voy a regular la cantidad con la que voy a comer cuando va avanzando mi ciclo de la vida, ¿no? El ciclo de la vida va a imponer un poquito como de condiciones para poder regular nuestra dieta, ¿no? Y creo que esto que mencionaste lo deja muy claro, ¿no? Y creo que otro de los puntos, no sé cómo les iba a ustedes, porque muchas de las personas que están aquí pertenecen a asistencia sanitaria, o sea, trabajamos todos como personal sanitario, muchos. Pues antes, a veces, yo decía que estaba de vacaciones cuando me sentaba a comer. O sea, cuando podía sentarme, o sea, a comer. O sea, y me parecía muy chistoso, o sea, en verdad decir, estoy de vacaciones porque estoy comiendo sentado. Porque si no, estaba comiendo en el traslado de un lugar a otro, o sea, y la cuarentena también nos hizo un poco esto, ¿no? O sea, al menos tenía la oportunidad de sentarme. Sí, claro, nada más tenía que darme la vuelta de la computadora, pero la tenía que dejar, ¿no? Porque pues no está bonito que me vieran dar una videoconferencia y estar comiendo, ¿no? Pero sí era como, al menos podía tener ese espacio, ¿no? Creo que también ha dejado un poco esta presencia protagónica de lo que tú mencionas, me da mucho gusto. Cuando me tocó ser catedrático en neurociencias, hablábamos, ¿no? Particularmente de la alimentación dentro del proceso de la salud mental, ¿no? Y cómo hay una gran cantidad de promesas, como mencionabas, ¿no? Desde trasplantes para controlar algunos trastornos de la conducta alimentaria, o sea, hay muchas cosas por ahí. Entonces, esperaremos muchas cosas más y esperamos igualmente volverte a tener aquí con nosotros nuevamente. Pues bueno, te dejamos que continúes tu día y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Igual a ustedes, un placer.
Gracias. Muchas gracias. Fue muy interesante todo esto. Ya te haremos llegar todas las felicitaciones que dejaron para ti. Muchas gracias, Javier. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Y pues vamos a continuar aquí todos nosotros hablando de alimentación. Nos acompaña una vez más la maestra Sandra Ferrer. Vamos a estar, continuamos una vez más dándole importancia a lo que comemos. Alguien decía, ¿no? Que a veces somos lo que comemos, pero nada más somos, ¿no? O sea, esta historia, por ejemplo, de la conexión, una vez me tocó que había una serie de investigaciones sobre las neuronas del intestino y cómo funcionaban, ¿no? O sea, cómo nuestro sistema nervioso central dentro del intestino funciona prácticamente como pues, otro cerebro, ¿no? Y se le llama en algunos lugares el segundo cerebro. Entonces, esto es mucho más importante de lo que nosotros creemos, ¿no? El ser conscientes de lo que comemos es una de las cosas que quizás la cuarentena nos ha dejado a nuestro favor. Al menos somos conscientes de que tenemos que comer. Y creo que eso es importante, ¿no? Vamos a continuar. Igual Sandra nos va a hablar un poquito más de la diferencia sobre las cuestiones emocionales y la alimentación, ¿no? Es si en verdad tengo hambre o estoy ansioso, ¿no? Entonces, bueno, ya te cedo el micrófono, Sandra. Muchas gracias, José, por la invitación y sí, efectivamente, ya en esta parte de la presentación nos vamos a enfocar a cómo podemos identificar o reconocer que lo que sentimos a lo mejor es ansiedad o bien si es hambre como tal, una sensación, una reacción más fisiológica, ¿no? Y como para iniciar me gustaría empezar comentando en general la importancia que tienen las emociones. Ya la doctora hace un momento lo comentaba, ¿no? Cómo sí efectivamente las emociones tienen relación con el comer, con nuestra alimentación, y que muchas veces no podemos identificar si tenemos hambre porque pues es derivado de esta ansiedad o de alguna otra emoción, y no podemos hacerlo porque nos cuesta trabajo a veces identificar cuál es la emoción que estamos presentando, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante recordar la importancia que tienen las emociones, que son fundamentales en nuestra vida. ¿Y por qué son fundamentales? Porque nos van a permitir adaptarnos a diferentes circunstancias de la vida. Y que también a veces podemos identificar las emociones en nosotros, pero empezamos a darles tanto una connotación negativa, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de lo que vamos a hablar hoy, que es ansiedad, otras emociones como la tristeza o el enojo, justo empezamos a verlas o a catalogarlas como de esta forma, y eso también nos dificulta el poder darles un manejo adecuado, ¿no? Entonces, es importante en primer lugar reconocer qué emociones estamos presentando, ¿no? Y tratar de verlas como algo que es esperado y normal ante diferentes situaciones. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues es totalmente esperado que presentemos, por ejemplo, miedo, tristeza, enojo, ansiedad, ¿no? Y entonces ese es como el primer paso, ¿no? A aceptarlas, reconocer que pues es esperado ante estas situaciones y quitarle esta connotación negativa que a veces les damos. Entonces, algo que nos puede empezar a ayudar a propiciar un bienestar, a propiciar el manejo de las emociones, es empezar tanto a nombrarlas como a aceptarlas, ¿no? Este es uno de los primeros pasos que me va a permitir desarrollar resiliencia y que me va a permitir empezar a darle un manejo adecuado a estas. Y bueno, ya entrando más al tema de la ansiedad, pues justo hay que verla como una emoción que es natural, ¿no? Empecemos a quitarle esa parte a veces negativa que es como a veces la vemos, sino entenderla como algo natural y que cumple una función. O sea, para algo nos sirve tener ansiedad, que en este caso pues es mantenernos alerta y evitar el peligro. Nos prepara ya sea para defendernos o huir de alguna situación que podemos estar considerando como peligrosa. Y es por eso que esta emoción activa nuestro cuerpo y lo prepara justo para esta defensa o huida, como acelerando a veces nuestro corazón, tensando nuestros músculos, porque justamente nos prepara para enfrentar esta situación que vemos como peligrosa.
Entonces, de forma general, estos son algunos de los síntomas que podemos llegar a presentar cuando estamos ansiosos. Ya les decía yo, esta tensión muscular, sudoración, a veces temblamos, podemos llegar a tener sensación de ahogo, la parte como más cognitiva, ¿no? Que tenemos dificultades para concentrarnos, tenemos como esta preocupación excesiva respecto a lo que puede pasar, como anticipándonos al futuro. Entonces, de forma general, estos son algunos de los síntomas que presentamos cuando tenemos ansiedad. Y que bueno, justo yo les decía, así como otras emociones, como el enojo, como la tristeza, la ansiedad también es normal y es esperada ante determinadas situaciones. Y si es momentánea, la podemos sobrellevar sin ningún problema y justo nos puede ayudar a resolver ciertas problemáticas. Ahora, ¿qué pasa cuando esta emoción, pues digamos, es excesiva, recurrente, muy intensa? Pues ya empieza a ser desadaptativa, ¿no? Esto ocurre cuando justo esta activación se mantiene por mucho tiempo y lo que nos va a generar es un desgaste tanto físico como mental, empieza a dañar nuestro organismo, a que funcionemos de forma inadecuada y entonces puede empezar a generarnos dificultades para realizar nuestras actividades. Entonces, es en este momento cuando, a pesar de ser esperada, pues hay que identificar, cuando ya nos empieza a generar dificultades, identificarlo para poder empezar a hacer cambios o a generar nuevos hábitos que me ayuden a, pues, disminuir esta ansiedad y a promover el bienestar, ¿no? Como, por ejemplo, buscando apoyo psicológico o realizar algunas otras estrategias que vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, ahora sí ya, pues hablando más respecto a lo que es la ansiedad y su relación con la alimentación, pues ya muy bien la doctora nos comentaba que efectivamente pues iba a haber una relación entre mi salud mental, entre las emociones y la alimentación, y es así cuando también surge este concepto que bien lo señalaba ella el comer emocional o el hambre emocional, ¿no? Entonces, pues efectivamente mis emociones van a influir en la alimentación y en el caso de la ansiedad, lo que pues puede llegar a ocurrir es que haya un aumento en mi ingesta, ¿no? Que ante situaciones en las que me siento muy ansiosa, me den muchas ganas de comer y entonces coma mucho más de lo que normalmente acostumbro, ¿no? Y bueno, también algo muy importante a señalar en cuanto a la relación o esta, pues sí, relación que existe entre la ansiedad y la alimentación, tiene que ver que en sí, pues como tal, la emoción no es la que va a afectar mi alimentación, sino más bien la forma en que afronto, doy manejo a esta situación, ¿no? Porque muchas veces justo comemos como una forma de tratar de disminuir la ansiedad, de tratar de llegar a una sensación de calma y de tranquilidad, ¿no? Y lo hacemos a través de pues, la ingesta de ciertos alimentos muy específicos que pues vamos a ver más adelante. Entonces, justo como tal, la emoción no es la que va a afectar mi alimentación, sino más bien la forma en que yo doy manejo a dicha emoción, ¿no? Entonces, por eso también vamos a tratar de identificar de qué otra forma puedo hacer ajustes a mi hábito de alimentación y también cómo puedo pues utilizar otro tipo de estrategias que también me ayuden a reducir o a calmar esta ansiedad sin, más bien estrategias que sean saludables, sin que pongan en riesgo mi salud, ¿no? Entonces, también algo que nos va a ayudar a diferenciar, ¿no? Justo cuando tenemos ansiedad a hambre, es también, pues, identificar en qué momento aparece, ¿no? Por ejemplo, el hambre la podemos ver como más una reacción fisiológica, y en el caso de la ansiedad, pues, a lo mejor no es tan similar, ¿no? Y también es una sensación que se puede presentar como un recordatorio de que el cuerpo requiere consumir alimentos que le permitan funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir viendo más adelante cómo podemos ir diferenciando entre los momentos en que justo comemos por ansiedad o que realmente es una señal de que requerimos ciertos nutrientes. Entonces, aquí pueden ir viendo algunos aspectos que me van a permitir diferenciar entre ansiedad y como tal hambre como más fisiológico, ¿no? Entonces,
En el caso de la ansiedad, pues generalmente esta sensación va a aparecer de forma repentina, ¿no? Es decir, puedo yo terminar de comer y a los pocos minutos aparece nuevamente esta sensación. Entonces, aparece de forma repentina y parece ser una necesidad que tiene que ser cubierta de forma inmediata. O sea, a veces es como un tanto impulsiva, perdemos un tanto el control respecto a esta situación, ¿no? Y también algo muy característico común que llega a ocurrir cuando tenemos ansiedad es que tenemos preferencia por determinados alimentos que generalmente tienen, por ejemplo, alto contenido de azúcar, como dulces, chocolates, ¿no? O también, pues, con alto contenido de grasas. Entonces, eso también nos podría ir ayudando a diferenciar entre si es una cuestión más relacionada con mi emoción o más un aspecto fisiológico. Y algo también característico que llega a ocurrir de forma frecuente es que tendemos a comer más de lo que normalmente comeríamos, porque en el caso de la emoción de ansiedad, pues como tal, no llega esta sensación de saciedad, entonces, y al ser a veces un poco impulsivo o inmediato, tendemos a comer mucha más cantidad de lo que normalmente comeríamos. Y algo también que puede llegar a ocurrir es que es más frecuente que ocurran estos sentimientos de culpa, a lo mejor arrepentimiento, vergüenza, después de haber ingerido determinados alimentos. Y ahora ya en cuestión como más de hambre, algo más fisiológico, algo característico que pues, puede llegar a ocurrir es que aparece de forma gradual, ¿no? Es decir, después a lo mejor de ya 4 horas, 5 horas de que ingerimos nuestro último alimento, empezamos a notar esta sensación en el estómago, de hambre, y es más controlada esta situación. Es decir, todavía podemos esperar para comer, ¿no? Tal vez estamos en horario laboral y podemos esperar pues unos minutos o 20 minutos en lo que llega mi hora de comida, ¿no? Es aquí donde podemos tener mayor control respecto a la comida y además de que en esta situación puede ser cubierta esta hambre como más fisiológica por cualquier alimento, ¿no? Entonces decíamos que en el caso de un comer más emocional, pues tenemos preferencia por ciertos alimentos y en este caso, pues no hay como tal una preferencia, sino lo que podemos cubrir esta sensación de hambre con cualquier alimento, ¿no? Y también algo muy importante es que generalmente pues va a dejar una sensación de saciedad, mientras que en el comer por la emoción, que en este caso es ansiedad, pues no llega a ocurrir esto. Y bueno, pues también puede ser que no aparezcan estos sentimientos de culpa como lo puede ser cuando llegamos a comer por justamente alguna emoción. Y ahora, justo porque a veces se tiene preferencia por estos alimentos de alto contenido calórico, porque pues pueden servir como alimentos reconfortantes, que lo que pues hacen es como actuar como una forma de automedicación, ¿no? Es decir, que nos ayuden estos alimentos a generar una sensación de calma, a disminuir esta ansiedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Puede que sí funcionen, ¿no? Pero que esta sensación de calma que puedo tener ya al terminar de comer estos alimentos, pues que es momentánea, ¿no? Y que además puede traer ciertas consecuencias a corto y a largo plazo en mi salud, como algún desequilibrio nutricional o incluso obesidad. Entonces, por eso es muy importante tratar de pues hacer cambios en mis hábitos alimenticios y también identificar de qué otras formas, qué otras alternativas tengo para poder manejar mi ansiedad, para poder lograr esta sensación de calma y de tranquilidad sin llegar a dañar mi salud tanto física como mental y sin tener consecuencias a lo mejor un tanto adversas a corto y a largo plazo. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para buscar otras alternativas que me permitan sentirme más tranquilos, o más tranquila, más relajada, sin necesidad a lo mejor de tener esta deseo que es difícil de controlar respecto a ciertos alimentos? Pues lo primero y más importante es poder identificar
cuáles son estas situaciones, voy a llamarlas de riesgo, en las que he identificado que empiezo a sentirme a lo mejor muy ansioso y que eso me lleva a ingerir cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces es importante que para poder hacer cambios en este tipo de conductas que realizo, tengo que identificar cuáles son esas situaciones que me pueden estar propiciando que aparezca esta emoción. Entonces, pues, por ejemplo, pueden ser situaciones relacionadas con el trabajo, con la escuela, ¿no? Con la parte económica, relacionadas con la pandemia, y también pueden ser ciertos pensamientos que puedo llegar a tener que también estén relacionados a que aparezca esta emoción y que cada vez a lo mejor sea más intensa, o ciertas conductas que hago, ¿no? Por ejemplo, el ver noticias en redes sociales en cuanto a la pandemia, o saber que tengo que salir y que me puedo exponer, pues son situaciones que a lo mejor también pueden estarme llegando a ocasionar ansiedad, que al presentar esta ansiedad me lleve a ingerir estos alimentos que pues a lo mejor pueden hacer daño a mi salud y que, como veíamos, a corto y a largo plazo puede tener ciertas afectaciones. Entonces, la idea es justo y poder identificar cuáles son estas situaciones y si llega a aparecer esta emoción, ¿qué otras alternativas tengo para tratar de disminuirla, para poder manejarla sin que me ponga en riesgo mi salud? Entonces, justo, ¿no? Si, por ejemplo, alguna cuestión del trabajo es la que me está generando ansiedad y mientras estoy en el escritorio, estoy comiendo dulces, chocolates, ¿no? Puedo hacer cambios y entonces en lugar de ingerir estos alimentos que pues están poniendo en riesgo mi salud, puedo realizar alguna conducta saludable que pueda yo entonces ayudarme a disminuir la ansiedad, a lograr tal vez esta sensación de calma que me puede dar el ingerir estos alimentos, pero que además de que me dé esta sensación de calma, pues deje de ser momentánea y me dure por mayor tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nos puede funcionar muy bien son los ejercicios de relajación a través de la respiración, por ejemplo, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la idea es justamente eso, poder identificar cuáles son estas situaciones que me están propiciando la emoción y que a su vez me están llevando a comer más y que entonces yo pueda hacer modificaciones y generar nuevas estrategias que me permitan también relajarme sin poner en riesgo mi salud. Entonces, bueno, también justo ya lo comentaba la doctora y también José respecto a la importancia que tiene también hacer cambios o ajustes a la forma en que como. Entonces, en este sentido, es importante también hacer una planeación y un control de mi ambiente que me permita cambiar mis hábitos por hábitos de alimentación más saludables, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos evitar este descontrol que puede haber a veces en la ingesta, programando mis comidas, tratando de que sean 5 veces al día, hacer una planeación a lo mejor también de las compras respecto a lo que como, ¿no? Evitando pues comprar ciertos alimentos que he notado que ingiero mucho cuando me siento muy, muy ansiosa, o pues cambiar el tipo de alimentos que me ayuden también a tener esta sensación de saciedad por alimentos más saludables, como por ejemplo pueden ser frutas o verduras o algunas semillas, ¿no? Y regular también entonces estos alimentos azucarados o dulces y optar por versiones más saludables. Y bueno, en este sentido también sería importante tratar de cambiar la forma en que como, hacerlo de forma más despacio, por ejemplo, para que podamos tener mayor control sobre la ingesta de nuestros alimentos. Ya también lo comentaba, ¿no? A veces por cuestiones de tiempo, por rutina, llegamos a comer enfrente del escritorio, trabajando, lo hacemos de forma apresurada. Entonces, también tratar de modificar estos hábitos y asignar un tiempo para mi alimentación puede ayudar a justamente también dar manejo a mi emoción y evitar estas situaciones de descontrol donde pues ingiero gran cantidad de alimentos que pueden hacer daño a mi salud.
Y bueno, también, como ya lo comentaba la doctora, pues la importancia de llevar a cabo una alimentación equilibrada, saludable, mantenernos hidratados, ¿no? Evitando a lo mejor bebidas muy azucaradas, y en el caso, pues, de la ansiedad, pues, sobre todo tratar de reducir o eliminar el consumo de cafeína o de algunas sustancias como alcohol, tabaco u otras drogas que también pueden incrementar este malestar de ansiedad. Y bueno, pues también, justo yo les decía hace un inicio, ¿no? Que a lo mejor esta ingesta que tenemos a veces de forma impulsiva, derivada de la ansiedad, pues es una forma de cómo tratar de manejarla, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas para dar manejo a esta emoción sin necesidad de poner en riesgo nuestra salud. Entonces, una de las estrategias que más nos va a ayudar tiene que ver con la actividad física, que también seguramente pues lo han visto ya a lo largo de la pandemia, la importancia que tiene no solamente la parte de la alimentación, sino también de la actividad física, ¿no? Y ahora que pues muchas personas están en casa, trabajando desde casa, estudiando desde casa, pues a lo mejor nos volvemos pues más sedentarios, no nos movemos tanto, y eso también puede dañar y afectar nuestra salud mental. Entonces es importante incorporar actividad física, que abarca desde ejercicio como tal, pero también podemos hacer otras actividades que impliquen el movimiento corporal y actividades que podemos hacer desde casa, como tareas domésticas o actividades recreativas, de jardinería, que también nos ayudan a mantenernos en movimiento. Y bueno, pues también es muy importante procurar este bienestar, dar manejo a mi ansiedad, y no solo a la ansiedad, sino en general a mis emociones, encontrando un equilibrio, ¿no? Entonces, justo los cambios en mi alimentación van a ayudarme o hacer una diferencia en mi estado de ánimo, pero también es importante complementar con otras actividades o estrategias que me permitan dar manejo a mi ansiedad. Entonces, ahorita en la pandemia también hemos visto cómo ciertas actividades o rutinas que ya teníamos establecidas ahora han cambiado. Hay cosas que a lo mejor dejamos de hacer, pero que ahorita también podemos ir retomando, que ya empezamos a retomar de forma un tanto diferente, pero que justamente estas actividades nos ayuden a promover este bienestar, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con la alimentación o el ejercicio como lo veíamos, sino también, por ejemplo, con mis hábitos de sueño, las técnicas para reducir el estrés, para mantenerme en contacto con otras personas, ¿no? Que todo esto va a ser muy importante para promover justamente este bienestar. Y obviamente, también como yo lo decía al inicio, si esta ansiedad o cualquier otra emoción identificamos que es cada vez más intensa o que ya está interfiriendo en mis actividades cotidianas, es importante buscar el apoyo profesional, que ya justo al final de la presentación les voy a dar como alguna opción para buscar este apoyo en dado caso de ser necesario. Y bueno, también es muy importante escuchar estas señales internas que presentamos, que tenemos, y nutrirlas de otra forma que no solamente sea la comida, sino, como también lo comentaba, de otras estrategias que tengo a la mano que me permitan promover este bienestar. Y bueno, algo que también quisiera señalar es que justo ante la ansiedad o ante otras emociones como la tristeza, ¿no? Cuando ya empiezan a afectar mis actividades, ¿no? Mi funcionamiento, justo ocurre esta situación en la que dejo de hacer muchas cosas que a lo mejor anteriormente hacía, ya he perdido motivación, desinterés, y esto obviamente me puede llegar a generar desánimo, y a la vez pues también estoy más inactivo, ¿no? Me aíslo, y entonces se vuelve como un ciclo en el que pues cada vez dejo de hacer menos cosas y eso me hace sentir mal, ¿no? Entonces, justamente es importante tratar en medida de lo posible retomar ciertas actividades o proponer algunas otras actividades que me permitan activarme conductualmente y que justamente esto me vaya dando una sensación de bienestar. Entonces, justo ante la ansiedad, pues podemos llegar a dejar de hacer actividades que eran importantes para mí, y es importante tratar de retomarlas, ¿no? Pero a veces cuesta trabajo porque justo llevo mucho tiempo en el que he dejado a lo mejor de hacer actividades, entonces volver a retomarlas puede ser un paso
complicado, pero no imposible, ¿no? Y algo que nos puede ayudar es empezar a planear una rutina que implique un equilibrio entre actividades que me den una sensación de logro, actividades que me permitan sentirme cerca y conectado con otras personas y actividades que pueda hacer yo solo y que me generen placer, ¿no? Entonces, en mi rutina diaria tengo que realizar estas 3 actividades. Entonces, uno a lo mejor pensaría en actividades como más complejas, ¿no? Como de sensación de logro, no sé, escribir un artículo o empezar a practicar algún deporte, pero no necesariamente tienen que ser actividades muy complejas. Podemos empezar por actividades sencillas, ¿no? A lo mejor hasta he dejado de, pues, maquillarme, entonces empezar por actividades de cuidado personal, ¿no? Entonces es importante incorporar en mi rutina diaria estas 3 actividades que justamente me van a ayudar a promover mi bienestar. Bueno, ya les decía, a veces resulta complicado identificar qué puedo hacer, entonces algo que ayuda es tener un listado de todas las posibilidades de todas las posibles actividades que puedo empezar a realizar y que justamente funcionen como una alternativa para dar manejo a mi ansiedad u a otras emociones, ¿no? Entonces, pueden ser actividades, como ya les decía, que involucren a otras personas, ¿no? Por ejemplo, hacer videollamadas o reuniones cuando sea posible, ¿no? O aprender algo nuevo y inscribirme a un curso que también me puede permitir conocer a otras personas, o actividades que pueda yo realizar de forma independiente o individual, como ejercicios de respiración, de meditación, o actividades de salir a pasear, por ejemplo, de limpieza, de jardinería, o sea, pueden ser diversas actividades en diferentes áreas de mi vida, pero que justamente, como les decía, se incluyan estas 3 partes. Y bueno, tal vez si al inicio cuesta trabajo, lo que nos va a ayudar es la planificación y cómo podemos hacer esta planeación o planificación, programar las actividades que pues se quieren realizar y si al inicio es complicado, empezar a dividirlas por pasos pequeños, ¿no? Ya sea que podamos escribir este listado para que nos resulte más fácil y finalmente ir evaluando cómo vamos progresando en todas estas actividades y esta nueva rutina que me puede ayudar a dar manejo a mi empresa. Bueno, ya les decía también yo al inicio, ¿no? Que justo busquemos estas otras alternativas. Entonces, algo que nos va a ayudar mucho en el caso de la ansiedad tiene que ver con las estrategias de relajación que, pues, van dirigidas mucho a nuestra respiración, ¿no? Ya ustedes probablemente las conozcan, pero es importante señalarlas porque es una de las herramientas que más nos va a ayudar a dar manejo a esta emoción, además de lo que ya hemos señalado, ¿no? Y que además es justo una herramienta que tenemos a la mano, que la podemos realizar en cualquier momento a través de nuestra respiración. Entonces, justo en la ansiedad, pues, se relaciona a veces con ciertas dificultades para respirar, ¿no? Y que, pues, nos generan problemáticas o ciertos síntomas como falta de aliento, presión en el pecho, hasta hormigueo o entumecimiento, sensación de mareo, ¿no? Mi corazón late más rápido, empiezo a sudar, me duele la cabeza. Entonces, justo la respiración está muy implicada en la ansiedad y a través de estas estrategias de relajación, mediante la regulación de mi respiración, puedo llegar a lograr esta sensación de calma, de tranquilidad. Y bueno, pues la respiración profunda, que es la más común, ¿no? Entonces creo que justo el primer paso es poder identificar o reconocer de qué forma estoy respirando, si es de forma muy rápida, ¿no? O a lo mejor muy lenta. Entonces tratar en primer lugar de identificar mi respiración y posteriormente tratar de irla modificando a una respiración que me ayude o que esté relacionada con una sensación de tranquilidad, que me ayude a sentirme en calma y ya posteriormente puedo poner en práctica esta estrategia de respiración profunda, ¿no? Que consiste en primer lugar, ponernos en una posición bastante cómoda y ya posteriormente ir inhalando muy lento y profundamente a través de la nariz, retener el aire unos segundos y expulsarlo por la boca, ¿no?
Entonces, no me voy a atender mucho aquí porque justo estoy segura que ustedes ya conocen esta estrategia, pero lo que quería resaltar es la importancia que va a tener justo la respiración en dar manejo a mi emoción, que son estrategias que fomentan pues justo un estado de bienestar sin poner en riesgo nuestra salud. Y bueno, de forma general, no solamente para el manejo de la ansiedad, sino de forma general para cuidar mi salud mental, es muy importante, como ya les comentaba yo, realizar estas actividades de relajación, seguir recomendaciones de autocuidado en general, como veíamos la parte de la alimentación, del sueño, del ejercicio, y incorporar actividades que sean placenteras para mí, que involucren el contacto con otras personas, que involucren una sensación de logro. Es importante también realizarlas para el cuidado de mi salud. Y finalmente, ¿no? O sea, la idea es poner en práctica todo esto que realizamos, que me ayude al manejo emocional, en lugar de a lo mejor hacer otras conductas que también creo yo que me pueden funcionar para la ansiedad, pero que ponen en riesgo mi salud. Vamos a evitarlas y más bien fomentar estas conductas que promuevan mi bienestar. Y si no logramos a lo mejor hacer todas esas actividades que teníamos planeadas, pues también ser amables con nosotros mismos e intentarlo nuevamente, ¿no? Y conforme vayamos avanzando, tal vez ir proponiendo actividades un poco más complejas, pero siempre que sean placenteras para mí, que justo me ayuden a promover ese bienestar. Y bueno, ya para finalizar, les decía yo que justo hay es importante, ¿no? Que si nos cuesta trabajo dar manejo a estas emociones, busquemos apoyo, o si conocemos a alguien que pudiera requerirlo, busquemos algún tipo de apoyo y algunos cursos a distancia de la Facultad de Psicología de la UNAM, que pues son totalmente gratuitos y que nos pueden ayudar justo a aprender a dar manejo a mis emociones. Y bueno, también el cuestionario para la detección de riesgos a la salud mental COVID-19, que también es una herramienta que me permite identificar los riesgos en mi salud mental y también es una herramienta que me puede derivar, en dado caso de ser necesario de que yo lo requiera, a un apoyo profesional ya más especializado. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandy. Creo que, bueno, hay varias cosas, digo, que hemos como tratado de mencionar a lo largo del tiempo. Una cosa que no escapa de nuestra vista es que todos vivimos una diferente pandemia, pero nuestra tarea es asistencial. Sabemos el problema, nos toca ofrecer soluciones, y las soluciones no son todas, para todos las mismas. Entonces, sí es cierto, lo que nos toca ahorita es brindar estrategias que nos puedan permitir resolver algunos de los puntos de un sistema que ya era fallido desde antes. Entonces, nosotros somos los responsables de brindar soluciones y como sistema de salud es lo que nos toca. Entonces, creo que por eso es que hemos estado hablando de esto, no porque no veamos que hay muchas otras cosas que están pasando también, ¿no? Pero la pandemia puede convertirse no en una cosa mejor, pero menos dolorosa. O sea, no, tampoco es como que permanezcamos ciegos ante el hecho de que la pandemia es una situación exigente y créanme, también nosotros hay muchos días en que nos cuesta mucho trabajo diferenciar esto. Estamos cansados y créanme que es una situación muy complicada. Hace unos meses, bueno, no sé, hace como más o menos un par de años cuando yo daba clases en la materia en neurociencias, hablamos de una cosa muy importante. ¿Cómo diferenciar la ansiedad del hambre? Y les decía una cosa, lo más probable es que muchos de ustedes, ellos sean estudiantes, si tienen las ganas de comer, no es hambre. O sea, el hambre se siente diferente a las ganas de comer. O sea, las ganas de comer usualmente no son exactamente eso, ¿no? O sea, si de repente te acuerdas de algo, va a haber una liberación de insulina, va a haber una respuesta emocional, va a haber una respuesta neurológica, pero no es hambre. O sea, la historia de repente agarras el reloj y dices, ya son las 2 y tengo que ir a comer, pero no es que te dio hambre, es porque ya son las 2 y es hora de comer. Y de repente así nos vamos marcando algunos de los elementos de nuestro día. Entonces creo que es muy importante que aprendamos a identificar esto
Y yo creo que de manera particular en la pandemia, ante nuestras necesidades de energía, tenemos que estar muy pendientes del aporte energético que le estamos dando a nuestro cuerpo. Uno de los puntos que también ha quedado muy claro es que hay muchos factores de riesgo asociados a una sobrealimentación y también es un problema sobrealimentarse. También es cierto que hay personas que van a estar batallando contra lo contrario, pero en nuestro país, con el alto porcentaje de obesidad que tenemos, creo que la sobrealimentación con respecto a las necesidades de calorías que tenemos como población sigue siendo un problema. Entonces, bueno, agradezco mucho a lo que nos ha presentado como herramienta Sandy. Igual me gustaría abrir el espacio por si alguien tiene alguna pregunta, algo que aportar, que nos pueda ayudar a todos a entender muchos de estos puntos. La razón por la que presentamos esto es porque es un problema. O sea, porque nos ha costado trabajo saber cuándo estamos comiendo. A veces no sé si todos pasamos por lo mismo, de repente no eres consciente y ya estás comiendo. O sea, no estás consciente de algo que está pasando, y más si la distancia entre tus emociones y satisfacerlas con comida es solo darte la vuelta porque ya estás en la cocina, ¿no? Sobre todo ahora que estamos confinados a estar en casa. Creo que de manera particular ayuda mucho el hacernos conscientes. O sea, que muchos de nuestros problemas, o sea, si tengo antojo, no es hambre. O sea, eso es algo que es muy fácil de identificar, ¿no? Si es, ay, cómo se me antoja lo que sea, así como decía Luis, que se le antoja una cerveza, eso no es hambre, definitivamente. Pero sí, o sea, es como de repente nadie tiene hambre de pan dulce, nadie tiene hambre de un chocolate, nadie tiene hambre de palomitas del cine. Esas son experiencias emocionales que asociamos a ciertos alimentos. Nadie tiene hambre del platillo delicioso que hace tu mamá. Añoranza emocional, sí. Y de repente vamos a tratar de satisfacer unas cosas con otras, y creo que hay formas de identificarlas, ¿no? Y pues sí, digo, hay que comer de acuerdo a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, si se supone que así también tenemos que gastar nuestro dinero, así también tenemos que gastar nuestra energía, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay más preguntas. Sí, aquí tenemos un comentario del usuario Lemus que dice: escucho de manera reiterada que la cuarentena nos permitió comer, cocinar, compartir, pero es una afirmación que subsume la estructura y medios de reproducción. La pandemia lo que hace es poner de manifiesto los niveles de exigencia del sistema y sus formas de producción. Además de las desigualdades, porque a más del 50% de la población la pandemia ha agravado más sus condiciones de vida. No sé, yo creo que más o menos a principios del 2019 hubo un área de estudio sobre los procesos de salud relacionados principalmente con la desigualdad en los sistemas de salud, ¿no? La pandemia lo único que vino a hacer es que no pudiéramos quitar la mirada del proceso de la desigualdad. Nuestro país es un país profundamente desigual, y creo que uno de los puntos con los que tenemos que estar muy pendientes es cuál es nuestra posición en este proceso de desigualdad, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca hacer para resolver este proceso de desigualdad? Particularmente porque somos población que trabaja en aspectos sanitarios. Entonces, sí me parece una observación importante, sin embargo, también es una opción. O sea, la pandemia nos puede permitir regular cosas que antes no hacíamos. O sea, el problema de la sobrealimentación existía bastante antes de esto. También preguntan o solicitan que si pueden compartir las ligas para los cursos gratuitos. Sí, no sé, Sandy, ¿puedes nada más regresar tantito a esa? Sí, aquí está. Igual de todos modos lo pueden buscar en el buscador como sitio Mi Salud Coaed y ya les va a salir. Esos, yo puse 2, pero hay muchos más en esa plataforma de Coaed. Sí, COAED es Coordinación Universidad Abierta, Educación a Distancia, para que se les quede grabado. Universidad Abierta, Educación, Distancia, y esos son los cursos a distancia que tenemos en la UNAM. Sí, también tenemos un comentario del doctor Andrés Esperanza sobre lo que comentó del antojo, y él comenta: antojo puede ser la necesidad de ciertos nutrientes, como el antojo de chupar gises y la necesidad de calcio. Sin nunca olvidar que la idea de que los gises tienen calcio también ya viene de un proceso de pensamiento, ¿no? Y sí es cierto, o sea, de repente es como cuando dices, ¿por qué tu perro está haciendo esto, no? O sea, ¿por qué prefiere el agua que sale de la fuente que el agua que le das en el no, lo oxigena más el agua que está en movimiento, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, obedezcamos poquito al instinto, pero también lo más probable es que mucho de esto, de la necesidad de nutrientes, no necesariamente obedece al bombardeo de situaciones.
Porque si en este momento ustedes se acuerdan de uno, no sé, la foto de uno de los promocionales de un cheesecake de una marca muy famosa de cheesecake, se les va a antojar ese cheesecake y no es por una situación que haya ningún nutriente relacionado a esto. Sí, sí es cierto lo que dice el doctor, sin embargo, no genera un problema de salud pública. Y cuando nosotros identificamos a alguien que de alguna manera está comiendo alimentos no nutricionales, para mí sería un poco más importante que tendríamos que buscar algunas de estas cosas como un problema de conducta, ¿no? Es dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Están los trastornos propiamente de la conducta alimentaria que implican comer cosas no nutricionales, pero también están los trastornos de la ingesta de alimentos, que ahí aparecen la anorexia y la bulimia, ¿no? Entonces, sí son dos cosas importantes dentro del abordaje de los procesos de ingerir sustancias o alimentos. Sí, por ahora no hay otros comentarios. No sé si alguien también quiere hacer uso del micrófono abierto para hacer las preguntas a la ponente o al doctor Mendoza. Pero igual, ahí veo que había uno que decía que muchas veces viene desde la infancia. Sí, y creo que esta es otra situación con lo que nosotros tenemos que estar muy conscientes, ¿no? Alguien decía, ¿no? Que somos el producto de nuestra infancia, pero tampoco está como para que nos quedemos con lo que aprendimos en nuestra infancia, ¿no? O sea, es momento de hacernos responsables de nuestros actos y empezar a controlarlo. Lo que mencionaba Sandy es muy importante. Cuando tú le dices a alguien, oye, organiza tu día, desde el principio aparece un no. O sea, aparece un no como parte. No es que no tenga, como mencionaba ahorita Arlette, no es como que haya algo que no debas comer. Pero si tienes un pastel, no te lo tienes que comer todo. O sea, la historia es qué tanto tengo que ir regulando esto y qué tanto puedo yo enfrentarme a esta situación. En una situación como la que estamos, el confort es una necesidad, pero no puede venir a través del alimento, tiene que venir a través de diferentes experiencias emocionales. El alimento, el consumo de sustancias van a brindar esta sensación placentera, transitoria y con necesidad de repetirse, ¿no? O sea, no es como que se pueda llamar propiamente adicción, pero sí viene como un proceso similar porque también estimula algunos de los centros que controlan, pues en este caso también el placer, ¿no? En este caso, de manera importante, creo que es como, pues no sé, muy necesario entender que la experiencia emocional necesita cosas mucho más complejas que solo una situación tan regresiva. Hay otra prueba importante, ¿no? Cuando nosotros estamos en un proceso de mucha regresión, o sea, acabas de pasar un trauma, cualquier trauma que sea, hay una respuesta tanto social como emocional de querer comer. O sea, es que todas nuestras emociones están como necesitando, o sea, nuestro cuerpo lo está interpretando como una situación de emergencia, ¿no? Y de repente estas situaciones de emergencia, pues lo que generan es una necesidad de situaciones muy elementales como querer comer, ¿no? Entonces sí es cierto, es importante que lo tengamos como muy presente, ¿no? Muchas veces estamos ansiosos. Mencionaba Sandy una cosa que no me voy a cansar de repetir, seamos amables con nosotros, seamos amables con entender que hay días que no voy a poder respetar mis hábitos, pero la creación de hábitos toma tiempo y hay que ser un poco constantes con respecto a esto. Hay días que la voy a regar, pero lo puedo volver a intentar al día siguiente. Mencionaban igualmente aquí, ¿no? El doctor Esperanza, que corregir los malos hábitos familiares hace que cambien algunos hábitos, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Creo que uno de los puntos más importantes es entender que nosotros no somos exclusivamente el resultado, ¿no? De lo que nos heredaron nuestros padres, ¿no? Nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, muchas de nuestras decisiones también tienen que ver con los alimentos. Aquí también tenemos otra pregunta, doctor y doctora, del usuario Hernández Caballero, que dice, ¿algún comentario sobre los alimentos con dosis controladas de terpenos o cannabinoides y probablemente como tratamiento secundario para la ansiedad y la depresión? Bueno, creo que es muy importante esta pregunta. Mencionaba igualmente Arlette, el alimento es alimento. Las sustancias que tienen efecto, en este caso ya psicotrópico, como THC o CBD, ya no son alimento. O sea, que utilicemos al alimento como vehículo para que ingrese una sustancia es una situación que implica una gran cantidad de riesgo. Hay vías por las cuales algunas sustancias no se pueden controlar, una de ellas es la vía oral.
como posible vínculo para el tratamiento de cualquier sustancia. Hay otra cosa muy importante, nada tiene suficiente evidencia. Sí existe un área que está en proceso y está en desarrollo. O sea, tenemos todavía que trabajar mucho y existe todavía como pues grandes proyectos sobre medicina canábica que actualmente todavía no poseen un cúmulo de evidencia importante. Sin embargo, sabemos que es de interés de muchos, ¿no? Conocer más sobre esto. Creo que a lo largo del tiempo, y particularmente CONADIC tiene un área que ha estado estudiando, ¿no? ¿Qué tanto nosotros vamos a poder obtener de la medicina canábica? Lamentablemente no es una situación que es como que vamos a poderla regular y que cada quien va a ir a comprar a la tienda de conveniencia de la esquina un alimento que regule su depresión. No, la depresión es una enfermedad. Así como todos vamos a ser conscientes de que hay alimentos que nos van a ayudar o perjudicar para encontrar un estado de bienestar, probablemente es a lo máximo a lo que podamos llegar, ¿no? Lo demás será un modelo asistencial, un modelo médico que tendrá que tener regulaciones específicas. Lo demás, como, no sé, pues, me quiero comer un brownie que tenga marihuana o todo eso, es otra historia, ¿no? O sea, insisto, es utilizar un vehículo a través del alimento para introducir una sustancia. Entonces, no tiene hasta el momento una indicación pura en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Hay muchos proyectos, no exclusivamente canábicos, sino muchas más, ¿no? Hay psicodélicos, o sea, y créanme, son áreas muy hermosas. Estamos trabajando en varias de ellas, pero todavía no son una realidad en este momento. Por lo demás, y bueno, como le comentábamos, hay muchos comentarios, si quieren, así de felicitación, algunos los hemos acumulado. Era de muy completa su ponencia, muchas gracias, de Nazaret, de Hortensia, también saludos, del doctor Esperanza, siempre agradecimientos, de Carolina, excelente ponencia, muchas felicidades, excelente ponencia, mucho que reflexionar sobre la importancia de nuestro bienestar en todos los aspectos, gran dominio del tema, de ambas. Otros también, muchas gracias por su preocupación por nuestra salud física, mental y nutricional, del doctor Esperanza. Y también agradecimientos igual, ¿no? Y gracias a las dos ponentes, muy buenos temas, útiles para cambios de hábitos, y también agradezco al doctor Javier su interés por compartir sus conocimientos y coordinación en los temas semanales. Dios lo bendiga. Muchas gracias. No sé si quieres hacer algún comentario final, Sandy. No, gracias, ya sería todo. Nada más agradecer a todos por su participación y por estar aquí. Muchas gracias. Igual saben que esta ponencia va a quedar grabada por si tienen que recurrir todavía, porque creo que Sandy nos dio muchas pistas sobre qué podemos hacer en ese momento que nos da antojo y que nosotros sabemos, no es como que tengamos mucho que pensar, no sabemos cuándo no es hambre. O sea, nada más es que de repente no estamos dispuestos a combatir contra la necesidad inmediata de satisfacernos de forma, valga la redundancia, inmediata, ¿no? Entonces, vale la pena igualmente que si tienen la necesidad, pues bueno, recurran nuevamente y puedan ver las recomendaciones que hizo Sandy en esta sesión. Y pues bueno, más allá de esto, agradezco mucho el interés de seguir en las sesiones de salud mental. Ha sido para nosotros también un gran apoyo. Creo que también le da un poco de sentido a nuestros días, bueno, por lo menos a mí. Ya sé que el jueves tengo que estar aquí y preparar esto. Entonces creo que también nos ayuda a pasar de manera más grata, o si es que puede haber una forma grata de pasar este proceso de confinamiento que estamos viviendo. Muchas gracias a todos.